Bueno, primero, buenas tardes a todos. Es un gusto para mí poder estar aquí. Les doy la más cordial bienvenida. Tenemos un invitado que es un rabino muy conocido en el mundo y hemos tenido la suerte de poder tenerlo. Antes que nada, soy Roxana de Katz, soy directora ejecutiva de Israel Sin Fronteras. Somos una organización independiente sin fines de lucro que busca crear lazos de amistad entre Israel y el pueblo judío y los amigos de Israel. Tuve la suerte de estar en contacto con Esteban, con Gabriela. Les agradezco un montón la oportunidad, la invitación. Creo que es una linda oportunidad de conocernos y esperemos que podemos con el rabino aprender cosas que creo que todos vamos a aprender. Les presento a nuestro querido rabino invitado, el rabino Eliyahu Birenbaum. Espero que en un ratito nos ponga la cámara para poder verlo. Muchos lo conocen como el Indiana Jones del pueblo judío, graduado en filosofía de la Universidad de Jerusalén, un experto en comunidades judías, tribus perdidas e investigación de raíces judías. Además fue el capitán de una unidad de tanques del ejército y juez del rabinato de Israel. Un gran amigo a quien le doy la más cordial bienvenida. Te dejo la reunión en las manos, Esteban. Esperamos que la gente se siga conectando, pero creo que podemos avanzar. No sé si podemos verle al rabino, porque no lo veo yo. Sí, está entre Sí, tantas personas que estamos aquí. muy bien. Ok, en tus manos, Esteban. Gracias por la oportunidad. Ya lo estamos Sí, mirando. la Gracias verdad, por la oportunidad, Esteban, y por toda la ayuda, Gaby. De verdad, les agradezco un montón. gracias a todos. Y previo a la charla estelar, que es la del rabino, simplemente introducir a Nusim, es una cooperativa que hemos generado en Portugal, que tiene justamente como misión el recordar estos lazos que tienen muchos ecuatorianos con Israel, con el pueblo judío, lazos que son muy remotos y que se van descubriendo gracias a que tanto el Estado español como el Estado portugués pasaron dos leyes que buscaban justamente esto, que se conozca del mal histórico que hicieron estas dos naciones en su momento con la expulsión de los judíos en 1492 primero y pocos años después el rey Manuel I de Portugal lo hizo también desde Portugal. No obstante que en Portugal, y vale la pena decirlo, el rey Manuel tenía en su círculo cercano, en su corte, a muchos judíos que le informaban sus decisiones y él no quería expulsarlos, pero la reina Isabel de Castilla famosamente quería casar a su hija con su hijo y pues le presionaba para que tome esta determinación. Y se dice, no sé que él juntó a los judíos en la plaza del Rocío en Lisboa y los bautizó para decir, bueno, ya no hay judíos y puedan casarse. Pero claro, muchos de los que vivían en lo que ahora es España, en Castilla, León y Aragón, pues fueron a Portugal, muchos otros se quedaron, muchos otros fueron judíos, siguieron practicando, pero apañadamente fueron objeto de persecución, por supuesto. Muchos vinieron a las colonias españolas y portuguesas, muchos tuvieron que transformar su religión al catolicismo. Muchos de esos, es seguramente el caso de muchos de los que estamos aquí, pues no teníamos conciencia plena de tener estas raíces, y ahora que hay una realidad práctica que es obtener un pasaporte, esto nos abre la posibilidad de conocer más de estas raíces, de saber que tenemos toda persona, y con esto hablamos con nuestro genealogista, con Mauricio Alvarado, aquí está también aquí acompañándonos. Él maneja las raíces de cientos de miles de ecuatorianos en su gran trabajo, en su base de datos, y decíamos con él, bueno, todos tenemos 2 padres, 4 abuelos, 8 bisabuelos, y esto es exponencial hacia arriba, y una o varias de esas ramas pueden ser judías. Es tal vez a veces una gota de agua en un gran mar, pero se tiene eso, y muchos de ustedes, de nuestros clientes, pues quieren conocer más de eso, y al hacerlo también comprendemos de esos males históricos para que no se repitan nunca, lo sentimos más cercano a estos males históricos más recientes como el Holocausto, por ejemplo, y seremos quienes levantaremos la voz primero y ante nada fuertemente para que este tipo de atrocidades no se vuelvan a repetir. Ese es un poco el concepto de lo que queremos
lograr y redescubrir esas raíces. Hay también lo que se puede probar documentalmente, que eso es lo que hacemos yo y Mauricio y yo, perdón, todo el tiempo. Pero también hay mucha cosa que en Loja, por ejemplo, en Cuenca se cuentan que, o se cree que hay una tradición judía muy arraigada. Puede ser que sí, puede ser que no hemos podido probar aquello, pero está bien saberlo, entender qué se dice, que es cierto, que no lo es. Y pues por mi parte nada más, dejar la presentación estelar en las manos del rabino. Y muchas gracias a todos y les insto a participar cuando quieran, decir algo para que sea una charla amena, que es el objeto de esta reunión. Perdón, Esteban, Gaby, tengo algunas personas que no pueden ingresar porque dice que la reunión es máximo para 100 personas y no les está dejando ingresar. No sé si podemos hacer algo ahí para que ingresen. Sí, Sí, ya justamente lo está estamos revisando, viendo Marco. esa cuestión, pero Ya. estamos dejando ingresar poco a poco a los que están solicitando en sala de espera. Sí, me están diciendo que ya están ahí 10 minutos, pero bueno, le dejo en tus Sí, manos justamente el que... estamos Ya. revisando. Muchas gracias. Ya, Una gracias. consulta, por favor. Muy bien. Una consulta, por favor. Me dice también en el caso mío mi esposa que quiere entrar, que le pide un código de ID. Le mandé el mismo enlace que me llegó a mí con el cual estoy unido. Es por lo que está ya saturada la capacidad. Sí, Ya, ok. ahorita. Gracias. Perfecto. Bueno, en primer lugar, shalom a todos. Acá en Israel ya son las 8 de la noche, así que buenas noches, buenos días. Y primero tengo que decirles la verdad, estoy sorprendido que vamos a hablar aparentemente del tema de raíces y hay tanta gente que está acá dentro del encuentro y gente en espera. Lo primero que vamos a tener que hacer, creo, es que ustedes me tienen que explicar por qué están acá, qué les interesa, por qué el tema de raíces es algo interesante para ustedes. Ustedes saben que originalmente el concepto de raíz, de raíces en general, podemos decir que es algo que tiene que ver con el mundo vegetal. O sea, cuando hablamos de plantas, de árboles, generalmente, entonces sí, se habla de que un árbol, de que una planta necesita raíces para crecer, para poder desarrollarse. Pero sorprendentemente ahora no estamos hablando del mundo vegetal, estamos hablando del género humano y estamos, yo diría, asimilando o adoptando un término del mundo vegetal al mundo humano. Estamos buscando raíces. Y eso es algo que por un lado me sorprende o quisiera entender mejor de ustedes primero, ya que como dijimos, sí, es un primer encuentro. Claro que a mí el tema de raíces judías y en general es algo que me apasiona e investigo, pero lo primero que me interesa y me apasiona es conocerlos a ustedes y comprender por qué están acá. Así que si alguien me puede ayudar, con mucho gusto. Perdón, y otra pregunta para comprender también, Esteban, es la gente que está participando, o sea, geográficamente, ¿están en Portugal, en Ecuador o en los dos lugares? Tenemos gente en Portugal, poca, nuestro personal allá. La mayoría estamos acá en Ecuador. Y doy mi respuesta pero no quiero ser el único. En definitiva, hay un elemento práctico que nos ha congregado. En mi oficina, junto con Mauricio Alvarado, llevamos alrededor de 2.500 casos que pretendemos obtener en favor de nuestros clientes. Ya hemos obtenido para España y ya salen las primeras de Portugal, nacionalidades. El Ecuador es un país que tiene sus dificultades y esto obviamente es algo atractivo para nosotros. La forma de lograrlo es identificar una línea documentadamente, que es un trabajo muy técnico, desde nuestro padre, luego nuestro abuelo, nuestro bisabuelo, y después ya nos adentramos en una historia más profunda y vamos hacia arriba,
hay muchos documentos, hay que saber dónde buscarlos, dónde prueban esas conexiones, a veces hay dificultades. Y llegamos muy remotamente, 16, 13, 16, depende de la familia, generaciones atrás, a aquellos que estuvieron normalmente en lo que ahora es España. En Toledo muchas veces, aquí Mauricio, tú también Mauricio Alvarado es el genealogista que conoce las raíces del Ecuador, que sería bueno se manifieste por ahí, ándale. Él pues tiene identificadas estas conexiones y luego vamos probando las mismas. Pero a nosotros nos interesaría saber más de la vida de la gente en España, en la península ibérica, lo que se conocía como el Sefard, que es una tierra muy importante para el judaísmo. ¿Por qué lo era? Yo poco sé, un poco que hay teorías que vinieron como esclavos del Imperio Romano, quizás es una de las teorías. Ahí el personaje, como personajes importantes como Maimónides, por ejemplo, este médico famoso que habitó la península ibérica, el Sefard. Hay otros muchos, y pues ellos eran los que vivían ahí independientemente de los reinos cristianos o musulmanes. Hicieron mucha presencia, comunidad allá, y después tuvieron que ser fueron obligados a asimilarse a la cultura hegemónica, en definitiva, y de ahí venimos muchísimos de nosotros. Muchos venimos por raíces judías y otras que no las son, y convive dentro de nosotros todas estas historias, en definitiva. Eso. Perfecto, gracias. ¿Alguien más quiere expresar cuáles son los temas que les interesan en general en el tema raíces o en este encuentro? Bueno, Con mucho un gusto. gusto, Rabino. Soy Mauricio Alvarado, socio de Esteban en este emprendimiento, en esta lucha por demostrar nuestras raíces judías. Conocer las raíces, la metáfora de las raíces es la más rica que podemos utilizar, creo yo, para hablar acerca de nuestros orígenes. Porque así como el árbol tiene ramas y tiene hojas y da sus frutos, también las raíces se distribuyen por toda la tierra, y pueblos como el nuestro, como el latinoamericano, tenemos las raíces en todo el planeta, sin lugar a dudas, sobre todo en Europa y en América, pero en muchos casos también en África y en Asia. Así que podemos hablar de que la metáfora de las raíces es perfecta. Es natural en el ser humano, en la mayoría de personas, interesarse por conocer de dónde vienen, saber por qué estamos aquí, por qué está aquí, qué hacemos. Somos resultado de la mayor cantidad de circunstancias que haya podido vivir la historia. Porque no hablamos solamente de que somos resultados de nuestros padres, porque nuestros padres son resultados de los suyos, los abuelos de los suyos, y así. Entonces, conocer nuestras raíces nos ayuda no solamente a coleccionar nombres, apellidos y ancestros, también nos ayuda a saber por qué somos como somos. Y eso, bueno, al menos es lo que me ha guiado a mí, lo que me guió a mí desde la adolescencia, para comenzar investigando genealogía, mi genealogía, luego conocer la genealogía de todos y saber cómo está conformada en particular la sociedad ecuatoriana y en general la sociedad iberoamericana. Esto incluye las raíces judías, sefarditas en algunos casos. También tenemos aquí casos de judíos askenazis, pero son una gota apenas en el mar del pueblo ecuatoriano. Y conocer esta raíz en particular, que además es tan controversial y que tiene tantos mitos, nos ayuda a despejar también esos mitos, a conocer la verdadera historia, a despejar un montón de dudas y de incógnitas que tenemos. Y le agradecemos que esté aquí para que nos ayude justamente con esa parte de nuestras raíces, de explicarnos un poco quiénes somos desde el lado judío. Gracias.
entiendo. Perfecto. ¿Alguien más quiere agregar? Vi algunos compañeros que escribieron también. Pero bien, yo voy a comenzar. El motivo que hago las preguntas es por dos motivos. Primero, porque uno de los conceptos que tenemos en nuestra tradición, en la tradición judía, es de que hay que hacer preguntas. Es algo que lo vemos como sumamente importante. No sé si conocen ese concepto, pero en el judaísmo la forma de estudiar no es de transmitir inclusive el conocimiento, no es solamente por medio de una conferencia académica o rabínica, sino que la forma de estudio en el judaísmo pasa por las preguntas. O sea, cuando estamos en familia o cuando yo doy una clase a jóvenes o adultos, generalmente es algo más interactivo, es algo más vivencial. Porque cuando yo hago una pregunta a mi profesor o un alumno me hace una pregunta a mí, en realidad, cuando alguien me pregunta, estoy descubriendo la forma de pensar o de sentir de la persona que me hace una pregunta. A tal punto que me confieso, les hago una primer confesión a pesar de que soy rabino. Y la confesión es que en muchas ocasiones, cuando tengo que dar una conferencia, me invitan a un lugar. Si no conozco a la gente, generalmente en mi carpeta traigo no una conferencia, sino al menos 2 o 3. Y en el momento decido, según las caras o las preguntas de las personas, cuál es la conferencia adecuada. O sea, el judaísmo es una forma de estudio viviente. Yo me acuerdo, yo fui rabino en Uruguay, fui rabino también en Torino, en Italia. Y por ejemplo, en Italia, el estilo de estudio académico es algo muy estricto. O sea, el profesor se para delante de la clase de los alumnos, 100 alumnos, 200 alumnos. El profesor tiene en su cuaderno su discurso preparado y simplemente lo lee del cuaderno. Imagínense ustedes, todo el día los alumnos escuchan los discursos leídos por los profesores, todo es muy estricto, no hay movimiento intelectual. Y en el judaísmo es diferente. Y por eso es que pensé también que es correspondiente empezar este encuentro con ustedes, que es un placer conocerlos, al menos cara a cara a alguno de ustedes, y espero que en el futuro en forma más profunda, personal, pero es un placer conocerlos en este momento. Voy a comenzar con algunas reflexiones, pero sí les pido por favor que intervengan y opinen, y si no tienen que tampoco aceptar todas mis expresiones o visiones, podemos discutir y analizar. Miren, si tengo que comenzar con el tema de las raíces, a mí me gusta generalmente empezar con categorías. Tengo también una presentación de PowerPoint, pero no la voy a presentar ahora. Puede ser que en otra ocasión. Pero en esa presentación en general, lo primero que tenemos que entender es que cuando hablamos de raíces humanas, como lo dije al principio, entonces, ¿a qué nos referimos? ¿Qué quiere decir que una persona tiene raíces en general o tiene raíces judías? ¿Qué quiere decir? Quiere decir de que en este caso o sea, una persona tiene ascendencia judía, tiene descendencia judía. Quiere decir que una persona, por ejemplo, tiene sangre judía, genética judía. ¿Qué quiere decir tener raíces judías? Sangre judía. Ustedes saben que en Portugal, hace algunos años se publicó una investigación que el 20% de la población en Portugal tiene sangre judía.
Es algo que lo pueden encontrar en Google, en Internet. 20% tiene sangre judía. Claro, no recuerdo ahora cuántos habitantes hay en Portugal, pero es lógico, porque como dijo anteriormente el señor Esteban, en realidad en Portugal, a diferencia de España, de Sefarad, ¿verdad? Los judíos no fueron expulsados de Portugal. En España hubo la expulsión de España, pero en Portugal fue la conversión forzada de los judíos. Y sí, los judíos eran bautizados en las calles prácticamente, y los judíos siguieron viviendo en Portugal sin ser expulsados. Quiere decir que en Portugal hay más porcentaje de sangre judía que en España, porque en España un gran porcentaje de judíos fue expulsado. Después voy a regresar a España y a Sefarad. Entonces, en Portugal hay sangre judía de hace 500 años atrás. Entonces yo pregunto, tener raíces judías en Portugal, ¿qué significa? ¿Tener sangre judía? ¿Tener genética judía? Esa es una opción, ¿verdad? La segunda opción es que cuando hablamos de raíces, hablamos no solamente de tener la misma sangre que la persona que me engendró o me dio a nacer o me dio a luz, sino que la segunda posibilidad es tener raíces judías, quiere decir continuar el mismo camino de fe y de identidad que tuvieron mis ancestros. Esa es una segunda categoría. Entonces puede ser sangre judía y puede ser identidad judía. Les voy a dar un ejemplo para, creo que eso nos puede aclarar. Nuevamente, perdón que pregunte, señor Esteban, por información. O sea, la mayoría de la gente que está participando tiene estudios bíblicos también, ¿verdad? No. En parte. Bueno, En parte, sí, bueno, son gente que es la mayoría de católicos, al menos okay. sí practicantes, pero Perfecto. católicos, sí. Justamente los católicos en muchos casos estudian la Biblia y la saben mejor que los judíos. Está muy bien. Está perfecto. Miren, les voy a dar un ejemplo, pero es un ejemplo clásico. Creo que va a ser claro lo que quiero explicarles. Cuando hablamos del relato bíblico, el relato como nosotros decimos en la Torá, ¿verdad? En Bereshit, en Génesis. Ustedes recuerdan que en Génesis Abraham tuvo dos hijos. Abraham tuvo a Isaac y a Ismael. Ismael, ¿verdad? Dos hijos. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿qué diferencia había entre los dos hijos de Abraham? Los dos hijos, podemos decir, son su descendencia. Los dos. Entonces, Isaac tenía la raíz de Abraham. Ismael tenía también la raíz de Abraham. En este caso, Ismael, el mayor, fue hijo de Agar, vamos a decir de su concubina o como la podamos llamar en español, y el segundo hijo, Isaac, fue hijo de Sara. Entonces, ¿qué diferencia hay entre los dos hijos? Les voy a responder para tratar de fortificar la tesis que les quiero dar, o las dos categorías. El segundo hijo de Abraham, Isaac, es la continuidad espiritual de Abraham. Ustedes saben que si en el pueblo judío, por ejemplo, hablamos de tres patriarcas: Abraham, Isaac y Jacob. Tres patriarcas. ¿Por qué? Porque Isaac era la continuidad espiritual de su padre Abraham. Pero el primer hijo, Ismael, él tenía la sangre de Abraham, pero él no continuó el camino de su padre Abraham. Quiero decir, él no siguió la fe monoteísta, la fe en un solo Dios,
Entonces Ismael fue por un camino y Yitzhak fue por otro. Ahora, lo mismo pasó con los dos hijos de Yitzhak. Yitzhak también tuvo dos hijos, ¿verdad? Jacob y Esaú. Jacob continuó por el camino de su padre Abraham, y de Jacob nacieron las 12 tribus, el pueblo judío. Perfecto. Jacob es la continuidad de Isaac. Isaac es la continuidad de Abraham. Abraham es la raíz de todo el pueblo judío, en este caso. Pero los segundos hijos no continuaron el camino de la fe. Esau no continuó la fe judía también. Entonces, lo que quiero decir es lo siguiente. Espero que logro explicarles mi idea. El hijo Ismael y el hijo Isaac, claro que son hijos de Abraham, pero son hijos biológicos. Y a diferencia de ellos, Yitzhak y Jacob son hijos espirituales, porque continuaron el camino espiritual del monoteísmo para toda la humanidad y para el pueblo de Israel. Entonces, cuando hablamos de raíces, no podemos hablar de que hay un solo tipo de raíces. No, hay raíces de sangre, hay vamos a decir, de sangre judía. No sé si conocen el libro de mi amigo Pere Bonin de Palma de Mallorca, en Barcelona, descendiente de los chuetas, de los marranos que había en Palma de Mallorca, que hasta hoy en día también existen y viven ahí. Y el escritor Pere Bonin escribió un libro que se llama Sangre Judía, explicando que a veces las raíces de las personas están no en el camino espiritual de los padres, abuelos, sino en la sangre. Hasta acá una primera introducción en los diferentes tipos de raíces que pueden existir. Para hacerlo más simple, hablemos de raíces biológicas y de raíces espirituales. Eso número uno. Ahora, yo hago una pregunta y ahora nuevamente quiero pasar un poco la reflexión a ustedes. Cuando el gobierno de España y el gobierno de Portugal tomaron la decisión que van a permitir a descendientes de judíos poder recibir la ciudadanía española o portuguesa. ¿Cuál era la idea? O sea, ¿a quién el gobierno español y portugués quiere invitar o reintegrar o acompañar? ¿A qué personas está dirigida esta decisión? A personas que tienen qué tipo de raíces. De sangre, no espirituales. De sangre, no espirituales, perfecto. Es justamente lo que quiero tratar de demostrar, y a veces yo mismo me sorprendo por la decisión de los gobiernos, que por un lado me parece excelente, porque esto genera un movimiento emigratorio, tanto en el pueblo judío como en otros pueblos y religiones también. Inmediatamente les voy a contar qué está pasando en Israel con el tema de los pasaportes españoles y portugueses. Pero lo que quiero decir es que los gobiernos, cuando tienen que analizar y autorizar quién puede recibir el pasaporte español y portugués, ellos les preguntan, bueno, ¿ustedes tienen documentos que el abuelo, el tatarabuelo, etcétera, etcétera, era judío o la abuela? Sí. ¿Ustedes hablan español? Sí. ¿Tienen conocimientos de las leyes civiles en España y Portugal? Sí. Pero los gobiernos no les preguntan a ustedes si tienen fe judía, si viven según la religión judía, porque no es esa la idea. No es esa la idea, ¿me entienden? O sea, hay acá algo que es un poco, es como una paradoja. ¿Qué es lo que los gobiernos querían lograr en este caso? Si los gobiernos querían lograr una reivindicación o una palabra diferente, o sea, si querían hacer un acto de corrección histórica
hacia el pueblo de Israel, ¿ok? Entonces tenían que haber aceptado solamente a quien tiene raíces espirituales. Pero no, abrieron el tema a quien tiene raíces biológicas y de sangre. Solo para darles un ejemplo, miren las noticias de ayer, les puedo enviar después. Ayer en las Islas Baleares, en Palma de Mallorca, ¿recuerdan la isla al sur de España, de Barcelona? Palma de Mallorca, ¿verdad? Islas Baleares, muy bonitas y con gran historia judía también. Es impresionante lo que pasó ahí. Miren lo que fue publicado ayer, 12 de septiembre 2023. Dice así, el Parlamento decidió por unanimidad reconocer la marginación y discriminación que históricamente han sufrido los chuetas en Mallorca. Señores, 2023, el día de ayer fue un día histórico. Primero, bueno, si me permiten y no se moleste mi querida amiga Roxana, el día de ayer que se publicó esta decisión histórica fue también el cumpleaños de mi querida amiga Roxana. Entonces hay acá dos motivos históricos para festejar. Pero miren qué interesante. Ayer el Parlamento de Baleares decide una decisión, reconocen que generaron discriminación y sufrimiento a los judíos en Palma de Mallorca. Impresionante este tema y estamos hablando centenares de años después de lo sucedido. Quiero decir que es muy interesante que los países, los pueblos, las culturas, los gobiernos siguen teniendo un proceso de reflexiones muy interesante. Así como hoy en día también en Alemania, no sé si ustedes conocen lo que está pasando en Alemania, que hace algunos años atrás, el gobierno de Alemania tomó una decisión de fortificar las comunidades judías en Alemania. O sea, Alemania, el país que generó indudablemente el tema de la Shoah, del Holocausto, de la muerte de millones de judíos, y no solamente de judíos, también de otros pueblos y religiones, tomó la decisión que quieren invitar y dar visas a judíos, algo muy similar a lo que está pasó en España y Portugal. Hasta hace 20 años atrás, 25 más exactamente, vivían en Alemania, vivían 20.000 judíos. Y hoy en día viven en Alemania 250.000 judíos. Llegaron en 20 años más de 200.000 judíos, especialmente de Rusia y de Ucrania, porque el gobierno alemán abrió las puertas a judíos de esos países, aquellos que tienen raíces judías, raíces espirituales en este caso, para que vengan a fortificar la vida judía en Alemania, algo sumamente sorprendente. O sea que es bastante común que los países y los gobiernos hasta hoy en día están en un proceso, vamos a llamarlo, de reflexión de lo que sucede. Entonces, hasta acá una primera introducción sobre el tema de categorías en el tema de las raíces judías y cómo los gobiernos, algunos gobiernos eligen invitar a personas que tienen raíces biológicas de sangre judía, como España y Portugal, y otros gobiernos como Alemania eligen invitar a personas que tienen raíces judías, pero también espirituales o culturales, de identidad, como se puedan llamar en este caso. Perdón que les pregunto nuevamente porque como profesor también tengo que hacerlo. Esta primera diferencia entre las categorías y ejemplos está clara. Sí, clarísima. Sí, está claro. Bien. Ok, permítanme contarles ahora una anécdota de ayer. O sea,
una anécdota que me sucedió ayer y luego quiero pasar al tema de Sefarad. Ayer tuve un encuentro por Zoom con un amigo que hoy en día vive en Panamá, Claudio. Claudio es un empresario que el origen de su familia está en Curazao. ¿Conocen la isla de Curazao en el Caribe? Primero, bueno, una isla muy bonita. Creo que tengo que sugerir acá a los compañeros Esteban y Mauricio organizar todo un paseo organizado acá a todos los compañeros y compañeras a la isla de Curazao. Es muy interesante la historia y es un lugar muy bonito en el Caribe. Pero ¿por qué les menciono esto? Porque mi amigo Claudio vive en Panamá, pero originalmente su familia es de Curazao. Y él decidió que quiere hacer una película sobre la historia de los judíos de Curazao, en esa isla del Caribe tan hermosa y tan bonita que, perdón, hasta hoy en día la población en realidad sigue siendo también población que en este caso que llegó todavía como en otros países, como de Jamaica, que llegaron de África, pero sigue siendo una colonia holandesa hasta hoy en día Curazao. Entonces ustedes encuentran población de color de piel negro, pero con pasaportes holandeses. Muy bien, ahora, ¿por qué les menciono este tema? Porque la pregunta es, ¿cómo llegaron los judíos a Curazao? Entonces les voy a decir, y por favor, si tienen un mapa, miren el mapa, y si no tienen un mapa, no se confundan. ¿Cómo llegaron los judíos de Curazao y a dónde llegaron? Miren, los judíos de España fueron expulsados en el año 1492. Muchos de ellos se dispersaron por diferentes lugares que ahora voy a explicar, pero muchos de ellos lo primero que hicieron fue pasar a Portugal. Primero porque estaba cerca, segundo porque el rey los invitó, es cierto, hasta que luego tenía que casarse con la reina Elizabeth, o sea, sus hijos, pero al principio el rey de Portugal abrió las puertas a los judíos. Y tercero, el idioma también, que era muy similar, etc. Entonces, muchos judíos pasaron a Portugal. En Portugal, los judíos, como ya dijimos, fueron bautizados, fueron convertidos sin propia voluntad. Pero más adelante, muchos judíos que en realidad no eran judíos, vamos a decir, clásicos o normales, si podemos decir así, muchos judíos que habían sido bautizados, entonces se transformaron en el nombre de vuestra organización, en Anusim, en marranos, ¿verdad? ¿Saben? ¿Conocen todos, perdón que pregunto, el concepto de Anusim, de marranos, o lo explico un poco, Esteban? Creo que viene bien una explicación, sí. Ok, miren, el concepto de marranos, que es más conocido en español y en hebreo, es Anusim. En hebreo, cuando se dice la palabra Anusim, quiere decir alguien que vive una vida forzada o oculta. Y lo que sucedió en España y en Portugal es que las personas se dividieron en tres grupos. Lo que les voy a decir ahora, históricamente es muy importante, porque a veces la gente se confunde. ¿Qué pasó en España cuando fue el momento de la Inquisición y luego de la expulsión? La Inquisición, que ya empezó 100 años antes, en el año 1391, todavía antes, pero ¿qué sucedió? Que había dentro del pueblo de los judíos que vivieron en España tres grupos, tres categorías. Había aquellos que la iglesia dijo, señores, si ustedes quieren vivir en España, tienen que convertirse a la religión católica. Y hubo muchos judíos
que aceptaron y se convirtieron a la religión católica. Había otros judíos que dijeron, no, nosotros no nos queremos convertir. Y los judíos que no se querían convertir, esos judíos fueron expulsados. O sea, los reyes de España no tenían como criterio expulsar a los judíos, sino tenían como criterio expulsar a aquellos judíos que no se querían transformar en cristianos. Y había un tercer grupo que, como decimos, tenían así una inteligencia especial, para decirlo así, y ellos dijeron, bueno, nosotros no queremos ser expulsados, no queremos transformarnos en católicos, y vamos a hacer lo siguiente, vamos a vivir hacia afuera como católicos y hacia adentro como judíos. O sea, los sábados nos vamos a quedar en la casa y vamos a mantener las normas y las costumbres del Shabbat, ¿verdad? Del séptimo día de descanso en el judaísmo. Y el domingo vamos a ir a la iglesia a misa. Y de esa forma hubo un número muy importante también de judíos que se quedaron, vamos a decir, en el medio. Eran judíos ocultos. Claro que si la Inquisición, si los tribunales de la Inquisición descubrían a esos judíos que el Shabbat, mantenían el Shabbat o en la festividad de Pascua, comían la matzá, claro que los llevaban y iban a ser juzgados por el tribunal de la Inquisición. Pero había mucha gente que así vivió y se acostumbró a vivir, y hay diferentes cuentos y relatos de cómo hacían los judíos para mantener la tradición judía sin que la iglesia o más bien la Inquisición los descubra. Puedo contar de eso cantidades de ejemplos, solo para darles un ejemplo. No sé si conocen la aldea de Belmonte en Portugal. Es una aldea hermosa entre Lisboa y Oporto, para decir así, al norte. En esa aldea vivieron judíos ocultos, o sea, se escaparon de la Inquisición, fueron a esa aldea y nuevamente tenían vida judía y los domingos iban a la iglesia. Esos son judíos anusim, marranos, ocultos. Muy bien, pero hacían todo tipo, como les dije, de juegos para ocultar. Por ejemplo, yo me acuerdo que una vez cuando visité esa aldea tan bonita en Belmonte, entonces entro a una casa de una familia que hoy en día es una familia judía, una señora mayor, una abuelita de 85 años y sus hijos y sus nietos. Entro a la casa y veo que colgado del techo de la casa hay un jamón. Así lo llaman también en Ecuador, un jamón, así una pata de cerdo, ¿verdad? Ahora, ustedes saben que según la tradición judía, nosotros en general no comemos cerdo. O sea, comemos, claro, otros animales, vacas y gallinas, o sea, muchos animales, pero por ejemplo, no comemos cerdo y no comemos caballo. Entonces, cuando entré a esa casa, dije, pero ¿cómo? ¿Qué pasa acá? Le dije, señora, usted me dijo que es una persona que mantiene la tradición judía. Digo, ¿por qué tiene un jamón colgado acá del techo de su casa? Era así como un jamón grande, me acuerdo, bien grande, colgado. Me dice, rabino, usted no entiende. Mire, ese jamón yo lo recibí de herencia de mi abuelita y la abuelita lo recibió de mi abuelita. Ese jamón está acá durante muchos años. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque cuando entraban personas, o sea, los policías de la Inquisición, entonces veían un jamón colgado en el techo, decían, bueno, acá en esta casa no mantienen la tradición judía. Era como una forma de confundir
a la policía de la Inquisición. Entonces, volviendo ahora a lo que les empecé a contar. No todos los judíos fueron expulsados de España. Los que fueron expulsados de España es o porque no se convirtieron en católicos, perdón, los que se quedaron en España, más simple, los que se quedaron en España es aquellos que se convirtieron en católicos o aquellos que eran marranos, anusim, judíos ocultos, y tenían una doble vida, vamos a decir, de religión, una doble religión. Claro que ese tema no se pudo mantener durante muchas generaciones. O sea, tener así una doble vida, mantener la religión judía por un lado y la religión católica por el otro, eso es algo que se puede mantener una generación, 2, 3, pero después ese tema desapareció. Bien, ahora vuelvo al cuento que les estaba contando de mi amigo Claudio. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Cómo llegaron los judíos a Corazao? De la siguiente manera, los judíos que fueron expulsados de España, parte de ellos, fueron a Portugal. Se convirtieron en Portugal y muchos de ellos eran marranos, porque los convirtieron a la fuerza. Luego, en el siglo XVII, XVIII, muchos judíos pasaron a vivir de Portugal a Holanda, a Ámsterdam, porque a diferencia de Portugal, que era un país católico, Holanda era un país protestante. Entonces había mucho más libertad de culto en Holanda. Muchos judíos pasaron de Portugal a Holanda. Muy bien, los judíos vivieron en Holanda. ¿Ustedes saben qué idioma hablaban los judíos en Holanda? ¿En qué idioma rezaban? ¿En qué idioma estaban los libros de los judíos en Holanda? En portugués, porque los judíos en Holanda sentían que tenían raíces en Portugal. Más adelante, los judíos que estaban en Holanda, cuando Holanda conquistó la zona del Caribe y el norte de Brasil, no sé si recuerdan en el mapa, el norte de Brasil es la zona de Recife. Holanda en el siglo XVII, 1670 aproximadamente, 1670, conquistó toda esa zona. ¿Qué hicieron los judíos de Holanda? Empezaron a salir de Holanda y pasaron a Brasil, a Recife, porque ahí era la nueva zona comercial, el nuevo mundo comercial estaba en esa zona. Más adelante, Portugal volvió a conquistar el norte de Brasil, a Recife. ¿Qué hicieron los judíos? Dijeron, pero ¿cómo? Llegamos a Brasil porque nos escapamos de Portugal y ahora vuelven los portugueses a Brasil. No, se siguieron escapando. ¿Y a dónde se escaparon? A Corazao. Y de Corazao llegaron a New Amsterdam. New Amsterdam es la ciudad que hoy se llama Nueva York. Entonces, lo que les estoy diciendo ahora es un scoop impresionante. ¿Saben quiénes fueron los primeros judíos que poblaron la ciudad de Nueva York e inclusive participaron físicamente y con dinero en la revolución antes de la guerra civil, para la independencia de Estados Unidos? Eran judíos de Sefarad, de España a Portugal, de Portugal a Holanda, de Holanda a Recife, Brasil, de Brasil a Corazao, de Corazao a New Amsterdam, Nueva York. Impresionante todo el movimiento emigratorio. Y lo interesante, y con esto termino la primera parte, lo interesante es que siempre los judíos sentían raíces que los apegaban a los diferentes lugares donde vivieron. ¿Por qué mi amigo Claudio de Panamá, un empresario, quiere hacer una película sobre su familia en Corazao? Él no nació en Corazao, él nació en Panamá,
pero él siente un apego, él siente que tiene raíces en Curazao. Y él siente que tiene raíces en Holanda, en la sinagoga de Ámsterdam en Holanda. Y él siente que tiene raíces en New Amsterdam, en Nueva York. O sea que nosotros también, o sea, quiero decir nosotros, tanto el ser humano en general, como los judíos y los no judíos, tenemos una necesidad de buscar nuestras raíces, de mantener nuestras raíces. Les voy a contar otro cuento que me parece que es impresionante. Hace algunos años visité la comunidad judía de Salónica. No sé si dicen Salónica o Saloniki, como ustedes lo pronuncian, pero como dicen generalmente. Salónica. Salónica, perfecto. La comunidad de Salónica en Grecia, también una ciudad hermosa, fue una comunidad muy grande, de 100.000 judíos, y lamentablemente, y ahora todos los judíos en Salónica eran sefaradíes, eran de Sefarad, de España. Y lamentablemente durante la Shoah, el Holocausto, los nazis llevaron a los judíos de Salónica, 100.000 judíos, a campos de concentración. Todos los judíos que fueron llevados de Salónica eran sefaradim, españoles originalmente. No eran de Europa Central, de Alemania, de Polonia. Claro que en Polonia murieron más de 3 millones de judíos de Polonia, fueron asesinados en campos de concentración. Pero lo que les estoy diciendo ahora también no es muy conocido, que también judíos de Sefarad, de España, que habían sido expulsados de España hace mucho tiempo atrás, fueron llevados también a campos de concentración, y de 100.000 judíos, 97.000 fueron asesinados en campos de concentración. ¿Por qué les cuento esto? Porque Salónica era una comunidad con orígenes en Sefarad, en España, muy, muy fuertes, con raíces españolas, raíces. Visité hace algunos años y me encontré con una señora que nuevamente era originalmente, ella nació en Salónica, hablaba ladino, estuvo en campo de concentración bueno, siguen hasta hoy en día comiendo la comida tradicional que se comía en Sefarad, en España, hace 500 años atrás, lo que se llama las burrequitas o las jaminadas, los huevos duros, pero así marrones, bien oscuros. Entonces seguían preparando las mismas comidas. Y antes de salir, me dice la señora, o sea, la fui a visitar, y antes de despedirme, me dice la señora: Rabino, quiero mostrarle algo. Va a un armario y me trae la señora una llave. ¿Se acuerdan esas llaves antiguas, grandes, así que había en las casas, en los portones de las casas? Entonces me trae la señora una llave dentro de una caja. Y le pregunto: señora, ¿de dónde es esta llave? Me dice: Rabino, esta llave es de la casa de nuestra familia en Sefarad, en España. Estamos hablando 500 años después de la expulsión de España. Esta señora nació en Salónica, en Grecia, pero sigue teniendo raíces en Sefarad, sigue guardando la llave de la casa de la familia que tenía en Sefarad. No sé si legalmente le pertenece o no, no es ese el tema. Pero lo que quiero decir es de que en general los seres humanos tenemos esa necesidad de mantener nuestras raíces y de buscar raíces. Eso es algo muy, muy común. Pero lo que trato de explicar es que tenemos que siempre pensar en qué tipo de raíces buscamos, cuál es el objetivo de la búsqueda. Si el objetivo de la búsqueda es recibir el pasaporte, claro, me parece perfecto, excelente. Pero ese es un tipo de raíces. Si la búsqueda de raíces
tiene un motivo más familiar, para decir así, o sentimental, o cultural, o espiritual, eso es algo diferente. Entonces, para resumir hasta acá, búsqueda de raíces, sí, es muy necesario, pero siempre tenemos que definir el objetivo de la búsqueda. Hasta acá una primera exposición. Voy a ir mirando un poco las preguntas o los temas que escribieron, pero con gusto pueden opinar y va a ser un placer escucharlos. Bueno, acotando un poco su último comentario, Rabino, sí, en la mayor parte de casos, no sé si será, me atrevo a opinar un 90-95% de casos de quienes estamos haciendo el proceso, es desde el punto de vista práctico. De todas maneras, este boom, esta moda de obtener las nacionalidades española y portuguesa por origen sefardita, ha hecho que mucha gente que incluso rechazaba por esa tradicional, de manera tradicional al judaísmo y al pueblo judío, conozca sus raíces judías y cambia un poco su criterio al respecto. Que varios de mis clientes que los conocía desde antes decían que eran antijudíos, pero para hacer el proceso descubrieron sus raíces judías y les toca aceptar a regañadientes, pero les toca aceptar. Lo mismo es del mundo en general, que se da cuenta de que los judíos en realidad, documentadamente, tienen sus descendientes en todo el mundo. Ya no es simplemente una teoría ni algo que se presume, es un hecho documentado que hay en el mundo descendientes de judíos ya comprobados ahora, que no lo sabían y que incluso lo negaban. Claro, sí, estoy de acuerdo y sí, ok, enseguida voy a una breve reflexión en lo que dice. Acá, si alguien más quiere alguna reflexión o preguntar, Rabino, con mucho gusto. mi nombre es Esteban Sí. Crespo. No sé si se permite a los organizadores hacer un breve comentario. Nosotros somos la familia Crespo de la ciudad de Cuenca, descendemos del capitán Diego de Sandoval y la Colla Francisca, la hermana de Atahualpa. Diego de Sandoval, pues es un judío converso conquistador de las Américas, y solo quiero comentarle que me he identificado mucho con sus relatos. Acabo de regresar de la península ibérica, he visitado Toledo, he visitado Santa Olalla, de donde viene nuestro ancestro, el capitán Diego de Sandoval, y curiosamente subí por Portugal. Tuve el gusto de estar en Belmonte y pues me siento identificado con el comentario suyo de ir buscando las raíces por el lado sentimental. Así que ese comentario le hago desde Cuenca del Ecuador y le agradecemos por su tiempo y su charla tan enriquecedora. Parece que es la primera identificación pues que encuentro con la cultura judaica al escucharle a usted, Rabino. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por sus palabras. Me alegro que conoció y bueno, realmente me alegro de poder hacer un vínculo o un vínculo entre pueblos, culturas, religiones. Yo soy de los rabinos que opino de que es nuestra obligación y responsabilidad tener diálogo con diferentes pueblos, culturas, religiones, y más aún, claro, si hay raíces en común, aunque sean raíces biológicas. Sí, yo creo que tenemos que conocernos mutuamente, sin ningún objetivo afín, no de cambiar opiniones o religiones, pero sí de conocer un poco más las raíces. Les voy a decir, continuando lo que mencionó el señor Mauricio, ahora que estoy pensando, usted dice que el hecho que muchas personas, miles de personas, decenas, centenares de miles de personas, recibieron
el pasaporte español o portugués, eso despierta cierto interés en conocer la parte de las raíces judías, que gracias a esas raíces judías, aunque sean biológicas, se recibió el pasaporte. La verdad es que estoy pensando que creo que ese acto cultural, no religioso, lo tenía que haber hecho el gobierno español y el gobierno portugués. O sea, así como los gobiernos exigen que para recibir el pasaporte uno tiene que saber un poco de español y portugués, ¿es verdad? Y tiene que conocer un poco, no sé, la historia o las normas civiles del país. Puede ser que ellos también tenían que invitar a conocer un poco de la historia o las raíces judías, que es el motivo que nos unimos hoy en este encuentro. Ahora, continuando lo que dijo también el señor Esteban, les voy a decir lo siguiente. Conozco el tema de Cuenca, tengo también algunas familias, amigas en Cuenca, pero ustedes saben que en América Latina también y en Centroamérica, sin duda, hay mucha sangre judía por un lado, hay raíces judías y hay también judíos posiblemente que a veces ni saben que son judíos. Por ejemplo, usted mencionó no recuerdo ahora si el alcalde, pero la ciudad de Monterrey en México es muy famosa porque llegaron judíos de España a Monterrey, que bueno, en aquella época también era una colonia, parte era también colonia española, y el primer alcalde de la ciudad de Monterrey, que no me acuerdo ahora su nombre, era un judío oculto, era un judío marrano, que según los relatos, o sea, él era el alcalde de Monterrey, pero dentro del sombrero que él usaba en la parte de adentro, él llevaba diferentes textos de plegarias judías para que las pudiera pronunciar cuando estaba en un lugar oculto. Lo mismo vemos, por ejemplo, en Colombia. No sé si hay personas de Colombia acá, pero en Colombia, en la zona de Antioquia, la zona llamada Antioquia, ¿verdad? Toda la zona de Medellín, Bello, toda esa zona de Antioquia, llegaron también muchas personas judías y marranos. Ahora estoy hablando ya del siglo XVII, XVIII. Hasta hoy en día hay casas en esa zona que yo las vi personalmente, que se ve en la entrada a la casa, en la jamba, vamos a decir, el lugar donde se colocaba la mezuzá, ¿verdad? Que utilizamos hasta hoy en día en la entrada a las casas judías. Y hay nombres judíos, etc. O sea, eso era algo muy común. Nuevamente, el tribunal de la Inquisición, en cierto momento, la Inquisición envió tribunales también a América Latina. Había 3 tribunales de la Inquisición en América Latina. ¿Se acuerdan dónde? Uno estaba en México, en realidad era para México y Guatemala. El segundo tribunal de la Inquisición en Lima, Perú. Y el tercer tribunal de la Inquisición en Colombia, en Cartagena de Indias, también una ciudad hermosa. O sea, 3 tribunales de la Inquisición. Otra vez, no se confundan. Los tribunales de la Inquisición no juzgaban a los judíos. Los judíos eran libres de profesar la religión que ellos querían, tanto en España o antes de la expulsión o en América Latina, sino que el tribunal juzgaba a aquellas personas que eran ateos, herejes, o sea, que eran cristianos, ateos o herejes, o aquellos judíos que engañaban, que eran judíos hacia afuera, perdón, que eran cristianos hacia afuera los domingos y judíos los sábados en la casa. Espero que no los confundí con este tema. Un breve relato nuevamente, me gusta mucho contar cuentos. Hace 3 semanas, estuve en Lima, Perú. Muy bien, fui a dar un ciclo de conferencias en la comunidad judía y también tuve una boda. Entonces, un día
dije, bueno, quiero ir a visitar al Museo de la Inquisición. No sé si alguien de ustedes lo visitó, pero hay hasta hoy en día en Lima un edificio enorme que es el Museo de la Inquisición. Hay algo similar también en Cartagena de Indias, en México algo muy pequeño, pero lo que tiene de especial la Inquisición en Lima es que tiene los objetos originales. Imagínense ustedes, o sea, los diferentes objetos y tecnologías que utilizaban para hacer sufrir a las personas que eran juzgadas en el Tribunal de la Inquisición, están hasta hoy en día los mismos objetos. Muy bien, yo había estado ahí hace como 30 años y ahora que estuve nuevamente dije, bueno, quiero ir a ver otra vez ese museo. Llego al museo, está cerrado. Digo, pero ¿cómo está cerrado? Ahora es mitad de la mañana, no es domingo. Me dijeron, no, está en reparación, están remodelando el museo. Dije, pero no, yo quiero verlo, quiero entrar. Bueno, yo nací en Uruguay, pero soy israelí y ustedes saben que los israelíes a veces tenemos un poco de ímpetu, de energía. Entonces golpeo la puerta, golpeo. Después de algunos minutos me abre un policía y me dice, no, está cerrado, el Museo de la Inquisición está en reparación. Dije, pero mire, yo llegué de Jerusalén, soy rabino, soy juez, quiero entrar al Museo de la Inquisición. Me dice, no puede entrar al museo, venga dentro de tantos meses cuando esté ya finalizado. Muy bien, no pude entrar, pero le dije al colega que vino conmigo, al rabino de la comunidad, le digo, pero mire, rabino, es la primera vez que un judío dice que quiere entrar al museo de la Inquisición, al tribunal de la Inquisición, y le cierran la puerta y no nos dejan entrar. Entonces eso fue lo que pasó, pero espero en otra ocasión poder visitar. Hay muchos lugares en el mundo y en América Latina que hay sangre judía, que hay raíces judías, porque la expulsión de España fue tan amplia que hay sangre judía en todas partes. O sea, si el gobierno de España y Portugal no hubieran cerrado, no sé, los números, claro, se llegaría no a centenares de miles, a millones, porque la expulsión fue muy amplia. Puede ser que en otra ocasión, si quieren, podemos analizar cómo influyó la expulsión de España en el mundo judío y no judío, porque realmente llegaron a muchos lugares. O sea, los judíos de España se fueron a Portugal, otros se fueron al Imperio Otomano, a Turquía, a Marruecos, otros a Siria, otros a Algeria, otros al sur de Italia, a Livorno, otros a Inglaterra. Luego pasaron, como ya dijimos, para Holanda. De Holanda llegaron a Recife, Brasil, a Curazao, a Estados Unidos, y América Latina, luego Colombia, Monterrey, México. Entonces, casi no van a encontrar un lugar en las zonas del mundo occidental que los judíos que fueron expulsados de España no llegaron. Y por eso, quien se ocupa de este tema, vamos a decir así, tienen por un lado tanto trabajo y yo creo que también tanta responsabilidad, ¿sí? de recoger, vamos a decir, todas esas raíces y unirlas primero en lazos legales para poder recibir la ciudadanía, pero también reunirnos acá, yo creo que tiene un significado y nuevamente es un primer encuentro, pero la posibilidad de dialogar y si en el futuro existe la posibilidad de conocernos cara a cara, yo creo que eso tiene mucho valor, mucho valor. Así es, Rabino, muchísimas gracias. Y eso es lo que buscamos, dar un paso más allá. Veo una mano levantada. Les quería proponer llevar esta reunión hasta la 1:30, es decir, tener 15 minutos más, porque esto será la primera de muchas.
vemos una convocatoria que le hicimos amplia, pero no pensábamos tener tanta gente y eso nos alienta mucho. Simplemente para coincidir con usted, creo también que los requisitos que Portugal no puso ninguno, ahora pone visitas justamente, queremos hacer que sean visitas muy al lado judío, al monte, a la sinagoga, al cementerio judío en Lisboa, darle eso que no dio el Estado portugués y español como requisito, pero sí creo que esos dos estados pueden sentirse en alguna medida, no completo, y ojalá puedan completarlo más satisfechos de que su norma logró despertar en algunos, al menos, esto que vemos hoy, y no quiero monopolizar la conversación ni mucho menos. Entonces, no tengo el nombre de una persona que está identificada con el número 2 nomás, pero levantó la mano hace bastante, entonces le doy la palabra y luego Lucía. Gracias, Esteban. Soy Rubén Lord de Ecuador. Gracias a Roxana por la invitación, a Mauricio, y gracias al rabino Eliahu Birbanhu. En mi caso, mi interés de estar con ustedes, se lo comenté a Roxana ayer y hemos hablado hace mucho tiempo atrás. Mi deseo es una conversión espiritual porque lo he venido estudiando desde hace mucho tiempo, más allá de que sé que por mi sangre corre una ascendencia judía, tanto por mi madre como por mi padre. Soy originario de la provincia de Manabí, lugares montañosos donde llegaron muchos judíos a esconderse. Mi madre hablaba de los libros sagrados y yo no sabía que eran los libros sagrados. Y estábamos hablando del conocimiento o no perder esas raíces que mis ancestros practicaban. Por ejemplo, yo era muy pequeño y vivíamos en una hacienda y mi madre, cuando iba a matar un animal, una ave, me hacía que sostenga de las patas, yo tenía 8 o 9 años, la gallina y del pescuezo, y le cortaba el pescuezo y su sangre la vertía en la tierra. Bueno, de a poco he ido conociendo que estas son costumbres de nuestros ancestros. Y en el mundo espiritual, en Bereshit, el capítulo 12 de Bereshit dice pues que Abraham, nuestro padre, es padre de todas las familias de la tierra. Así que estoy encantado de esta reunión con Mauricio, con Esteban y Gaby, gracias Roxana, de llegar a una conversión, no solamente obtener un pasaporte por sangre, sino también por conversión. Gracias, Rabino. Gracias, Rubén. Lucía. Gracias. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Es tan interesante conocer, Rabino, sobre nuestras raíces biológicas y que seguro son también raíces espirituales, porque no tengo duda de que eso nos ha formado también en nuestra espiritualidad. Solo quiero contar que mi abuelo, Rodrigo Crespo Toral, que es abuelo o pariente de algunas de las personas que estamos aquí, nos decía que no debemos ser guairapamushkas. Y guairapamushkas en quechua significa hijos del viento. Y él siempre nos decía, no deben ser hijos del viento, tienen que conocer sus raíces. Y él hizo una labor fantástica en contarnos mucho sobre nuestras raíces y creo que le hubiese encantado estar aquí hoy y escuchar sobre esto. Así que más que una pregunta, es un agradecimiento y quería compartir esto. Muchísimas gracias. Y ojalá podamos seguir aprendiendo más. Gracias. Muy, muy interesante no ser hijo del viento, es cierto. Claro, porque quien no tiene raíces, el viento se lo lleva. Lo que hacen las raíces es que dan una estructura, una base para mantenernos sólidos de todo punto de vista, ¿no? Bien parados. Y quien no tiene raíces, sí, el viento se lo lleva. Bonito. Julia. Mucho gusto por por esta charla con la Julia, los dos por lados diferentes de nuestras familias. Yo ya soy español por el judío sefardí, ya tengo el pasaporte, ya tengo el DNI, así que súper agradecido por eso también. Pero justo algo que quería preguntar y quería como, para ver cómo me acerco un poco más a esto,
estando en Ecuador, creo que somos un país súper como católico y súper marcado y hay un montón de cosas que como no cruzamos, o sea, como hay como señores y señoras que no les gusta hablar de la astrología o no les gusta hablar de como cosas que se salen de la estructura, ni siquiera tal cual de la Biblia, sino más bien como de lo que se puede creer y lo que no se puede creer. Pero los judíos tienen la cábala y los judíos sefardíes como tienen este como lado como más místico y como si aceptan un poco más como estos elementos, la cábala, la astrología, sí lo incorporan un poco más. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo? Porque estoy leyendo el Zohar de poco a poco, de muy poco a poco, pero estoy leyendo el Zohar. Entonces, mi pregunta es como, ¿cómo se hace un acercamiento como, primero que nada, respetuoso y segundo, como claro como al Zohar y a la cábala judía y como todo este lado más místico del judaísmo? Bien, bueno, indudablemente ese es un tema para un próximo encuentro, para explicarlo en forma correcta y profunda. Solamente puedo decir como introducción lo siguiente. El judaísmo es algo tan interesante, tan rico, que tiene diferentes formas de ser explicado. O sea, uno puede estudiar la Biblia en el judaísmo, el Tanaj, uno puede estudiar el Talmud, uno puede estudiar filosofía judía medieval, filosofía judía moderna, o estudiar también la Kabbalah. La Kabbalah o la Cábala, como ustedes lo llaman, es la mística judía. Quiere decir, es una forma diferente de ver el mundo. Así como la filosofía platónica o la filosofía judía es una forma de cómo analizar al hombre y al mundo, también la Kabbalah es una visión diferente sobre el hombre, sobre el mundo y sobre la Torá también, sobre el judaísmo. Y cada uno tiene que encontrar el estilo que más le gusta. Si a ti te gusta estudiar Cábala y de esa forma te sentís más identificado y que vas a crecer espiritualmente, está perfecto. Si otra persona siente que está más cómodo estudiando la Biblia, que estudie la Biblia. Si otra persona siente que la filosofía lo acerca a su identidad o a la fe en Dios, perfecto. O sea, al menos en el judaísmo tenemos una amplitud de criterios y la Kabbalah es uno de ellos. Listo, muchísimas gracias. Sí, ahí estoy, porque sí, estoy leyendo el Zohar de poco a poco, es gigante, es inmenso, me encontré una recopilación, entonces estoy como poco a poco con el génesis de las letras y el Aleph y Bet y como, sí, como poco a poco yendo eso, pero creo que eso es algo que personalmente desde que empezamos a hacer esto con mi familia, como, no sé, a mí de alguna forma como el catolicismo y el cristianismo me costaba acercarme, pero ahora como con esto y con lo que estoy leyendo, creo que como el judaísmo tiene cosas interesantes y se siente como, no sé, como te da una bienvenida, como lo que usted acaba de decir, que hay formas, distintas formas de entenderlo y cada uno lo entiende de su propia forma. Así que muchísimas gracias. Bueno, gracias. Y bueno, veo que hay también en este grupo, o sea, no veo todas las caras, pero que hay también mucha gente joven, lo cual también me alegra que también los jóvenes buscan sus raíces. Bueno, en primer lugar, todas las mujeres presentes son jóvenes, pero también dentro de los hombres hay jóvenes, así que excelente. Esteban, no sé si les parece, porque estamos llegando ya al tiempo de cerrar esto. Sería interesante hacer como un grupo de la gente que ha estado aquí para ver los intereses que tienen y vamos haciendo charlas con el rabino ya de temas específicos que la gente quiera ya ahondar. Creo que ha causado esto un poco de inquietudes y bueno, eso es bueno. Hay muchas cosas que se pueden aprender, tanto de la parte de raíces espirituales como también de raíces como hablaba el rabino, de sangre.
y creo que hay que seguir. Estamos a la orden. Hay gente también que nos ha puesto ahí mensajes que quieren conocer sobre temas de Israel. Nosotros tenemos una página que la pueden seguir que se llama isfnoticias.com, donde tenemos al día noticias de Israel y también del mundo judío, que creo que va a ser interesante para alguna gente. Nosotros producimos noticias para el mundo de habla hispana, así que también lo pueden seguir, ir viendo cosas que les relacione con Israel. Los que quieran comunicarse conmigo, pasé mi número. Los que quieran temas de negocios, puedo hacerles un acercamiento con la cámara, tú también, Ernesto. Así que estamos para ayudar, para canalizar, para ver en qué podemos ayudar. Esteban, lo que se sientan ustedes que necesitan, siempre estamos pendientes. Esa es nuestra labor, esa es nuestra misión, pero no quiero cerrar antes de decirle también al rabino Happy Birthday, ya que habló de mi cumpleaños ayer. El rabino también está de cumpleaños hoy y de No verdad le puede agradezco ser. Feliz tanto cumpleaños, que rabino. en medio de todo él haya querido venir y estar con nosotros siendo su cumpleaños. Así que Happy Mucho Birthday, gusto. rabino, hasta los 120 con salud, con mucha energía y con muchas ganas, como usted siempre le pone a todo. Gracias, Felicidades, gracias. Un Rabino. placer. Bendiciones, Saben que bendiciones, rabino. gracias, gracias. Es un Muchas placer felicidades. en este día. Bueno, y saben, para finalizar, que ya aprovecho para despedirme de ustedes. Estos días, ya las últimas semanas, el saludo tradicional que tenemos en el pueblo de Israel es Shana Tová, un buen año, porque este fin de semana, el sábado y domingo, es Rosh Hashanah, es el festejo del nuevo año judío, y realmente una festividad muy bonita, muy simbólica para la familia, para la comunidad, con encuentros, con plegarias, con canciones, con mucha comida, realmente muy bonita. Es una festividad de reflexión, de análisis personal y colectivo también. Entonces ya aprovecho para despedirme con ustedes con nuestro tradicional saludo de Shana Tová, de un buen año, que sea un año de salud, de bendición, de alegría, de éxito para todos ustedes y vuestras familias. Fue un placer compartir con ustedes este encuentro. Gracias, rabino. Gracias, Shana Rabino. Tová. Muchas gracias, a rabino. todos y Ah, feliz A año. Ahora todos, sí, gracias. ahora sí, Gracias, rabino. Rabino ya está comprometidísimo con nosotros para varias sesiones. Tenemos muchas inquietudes de todos los tipos que ya por medio de Gaby las iremos sistematizando y organizando los temas. Esto nos ha sorprendido muy gratamente y nos emociona. Así que gracias, rabino, una vez más, y gracias a todos Gracias. por Gracias a acompañarnos. ustedes. Fue un Muchas placer. gracias. Y estilo de Gracias. salud. Tengo tenemos muchos una encuentros plataforma. con Gracias, también. Esteban. Sí, Gracias. solo Shalom a todos. añadir que tenemos una plataforma donde queremos hacer la comunidad, que esta es una comunidad suya. Ahí va a haber muchos intereses, distintos intereses, y se pueden hacer subgrupos. Se llama Arak en los correos que nosotros Arak como el trago tradicional de Israel. La idea es que ahí vayan haciéndose subgrupos de distintos intereses, ahí manejar las cosas. Estará siempre Roxana para ayudarnos en distintos temas, como que ella decía, desde lo espiritual, los que quieran No, encontrar esos países. olvídese. En general, con gusto podemos programar, o sea, ustedes me dicen junto con Roxana quién va a ser la persona para coordinar. Por otro lado, les digo sinceramente, o sea, parte de mi trabajo es que viajo prácticamente todas las semanas. Acabo de regresar de Perú, Colombia, Guatemala, Nueva York. Mañana viajo a Barcelona, regreso y viajo a la India y a Bangladesh, y luego viajo a Uzbekistán y así sucesivamente. Wow. Y la verdad es que a pesar de toda la tecnología, y a mí me gusta la tecnología, pero a veces los encuentros personales también son diferentes. En algún momento de repente podemos pensar en un fin de semana, un domingo largo de un seminario, y con gusto también se puede programar. Más que bienvenido al Ecuador. Gracias. Podemos hacerlo en Gracias, Quito y en rabino. Guayaquil, no se preocupen, vamos a estar pendientes. Cuando el rabino venga para América, lo secuestramos un fin de semana.
Perfecto. Gracias a todos. O sean todos bienvenidos a Israel. Bienvenidos. Perfecto. También. Hacemos Gracias, viajes a Israel Rabino. también, así que lo que quieran, estamos a la orden. Gracias. Saludos. Gracias a todos. Un lindo día. Que estén bien. Buen día para todos. Gracias, Esteban. Un buen día para todos. Gracias. Gracias, hasta luego. Igual, Gaby. Gracias, hasta luego. Gracias por todo.